Claro. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio con el capítulo 7 del cuento Agua, que es la continuación de la secuencia del testimonio anterior en que los pobladores se retiraban después del reparto con el temor de disparo de las balas de los principales. Entonces había un desorden, ¿no? Retiro de la plaza. Continúa. En la plaza se hizo silencio, nadie había. En un rato se acabaron la bulla, las rabias, los comuneros, se acabó Pantacha, el Magta de corazón, el Magta valiente. Los mistis también se callaron mirando a Pantaleón, tumbado en el suelo como padrillo rejoneado. Don Vilcas y don Inocencio, parados en la puerta de la cárcel, tenían miedo, no podían ir a ver la sangre del músico. Entonces, en el fragmento anterior, el principal, don Braulio, le da un disparo de bala al Pantaleoncha o Pantacha, el quien tocaba la corneta. Entonces, esto sigue la secuencia. Ciérrenlo en la cárcel hasta la noche. Mandó don Braulio, no podían, don Inocencio, don Vilcas. Indios, arrastrenlo. Por gusto mandaba como a fantasma le temía. No, taitai, no, taitai. Le rogaban con hablar de criaturitas. Usted, don Cayetano. Claro, yo sí. El viejo borracho se acercó al cornetero. De una pierna empezó a jalarle. Caray, en la cabeza había sido. Viendo arrastrar al Pantacha, me enrabié hasta el alma. Vicuñero Aljo, perro cazador de vicuñas, le gritó a don Braulio. Salté al corredor, hombre me creía verdadero hombre, igual a Pantacha. El alma de Lauqui Canrara me entró seguro al cuerpo. No aguantaba lo grande de mi rabia. Querían reventarse mi pecho, mis venas, mis ojos. Don Braulio, don Cayetano, don Antonio me miraron nomás, sus ojos como vidrios redonditos. No se movían. Su vacuna, ladrones, les grité. Levanté del suelo la corneta de Pantacha y como bicuyo la tiré sobre la cabeza del principal. Ahí mismo le chorreó la sangre de la frente hasta llegar al suelo. Buena mano de martillo. Los principales acorralaron a su papacito para atenderlo. Taitai, muérete, perro eres para morder a comuneros nomás. Sirves, le dije. Balas, ajo, más balas. En vano gritaba el fierro de la corneta. El fierro de la corneta le mordió en la frente y su sangre corría negra como de culebra. Don Antonio, mátelo, rogaba por gusto. Su habla ya no era de hombre. Su sangre le acobardaba como a las mujeres. Taitacha, acábala de una vez, para morder nomás sirve. Mire la fachada blanca de la iglesia. Jajayas, Taitacha Dios, no había. Mentira es Taitacha Dios, no hay. Don Antonio me hizo seña con el pie para que escapara. Me quería el alcalde porque era amiguero de sus hijos. Mátelo, don Antonio, rogó don Braulio otra vez. La voz del principal me gustaba ahora, me hubiera quedado. Su gritar me quitaba la rabia, me alegraba. La risa quería reventar en mi boca. Muérete, Taitai Aljo. Pero don Antonio pateó en el empedrado y después me apuntó con su revólver. Se enfrió mi corazón con el miedo. Salté del corredor a la plaza. Tras de mí sonó la bala de don Antonio. Taitai Antonio. Al aire abaleó seguro el alcalde para disimular. Los comuneros de Utejpampa son mejores que los sanjuanes. Y los tinques de la Puna, indios lisos y propietarios, les hacían correr a don Braulio cuando traía soldados de Puglio. No más. El principal se hacía el hombre en Utej, atropellaba a los comuneros y hacía matar los animales de la pampa para escarmiento. Solo en la plaza de San Juan era valiente don Braulio, pero llegando a Utej
se acababa su rabia y parecía buen principal. Por eso, cuando escapé de la plaza, me acordé de los Magtasuti. Los sanjuanes se habían asegurado en sus casas. Chanchos nomás encontré en la calle, las puertas como en medianoche. Estaban cerradas. No paré hasta llegar al morro de Santa Bárbara, de donde se ven la Pampa y el pueblito de Úter. Bien abajo, junto al río Biseca, Úter Pampa se tendía como si fuera una grada en medio del cerro Santa Bárbara. Nunca la Pampa de Úter es triste, lejos del cielo vive, aunque haya neblina negra, aunque el aguacero haga bulla sobre la tierra. Úter Pampa es alegre. Cuando los maizales están verdes todavía, el viento juega con los sembríos. Mirada desde lejos, la pampa despierta cariño en el corazón de los forasteros. Cuando el maíz está para cosecharse, todos los comuneros hacen chozas en la cabecera de sus chacras. Las tuyas, los loros y las torcasas ladronas vuelan por bandadas en todo el campo, pasan silbando por encima de los maizales, mostrando sus pechitos amarillos, blancos, verdes, a veces cantan desde los moyales que crecen junto a los cercos. Desde los caminos lejanos, Pampa se ve llena de humo, como si todo fuera pueblo. Después de la cosecha, la pampa se llena de animales grandes. Toros, caballos, burros, los padrillos gritan todo el día, desafiándose de lejos. Los potros enamorados relinchan y se hacen oír en toda la pampa. Pampa, indios, mistis, forasteros o no, todos se consuelan cuando las divisas desde lo alto de las abras, desde los caminos. Pampa mama. Igual que los comuneros de Tinqui, llamé a la pampa como potrillo. Relinché desde el morro, Santa Bárbara fuerte grité para hacerme oír con los Magtasuti. Posteriormente, viendo lo alegre de la pampa de los caminos que bajan y suben del pueblito, más todavía creció el amargo en mi corazón. Ya no había Pantache, ya no había don Pascual ni Hualpo. Don Braulio nomás ya era, con su cabeza rota, se pararía otra vez para ajear, patear y escupir en la cara de los comuneros, emborrachándose con lo que robaba de todos los pueblos. Solito en ese morro seco, esa tarde lloré por los comuneros, por sus animalitos hambrientos. Las lágrimas taparon mis ojos. El cielo limpio, la pampa, los cerros azulejos temblaban. El Inti, más grande, quemaba al mundo. Me caí y como en la iglesia, arrodillado sobre las hierbas secas, mirando al Taita Chituya, le rogué, Taita, que se mueran los principales de todas las partes, y corrí después, cuesta abajo, a entroparme con los comuneros propietarios de Utejpan. Entonces, voy a cerrar la separata para poder visualizar el organizador visual. Entonces, del fragmento, mire, aquí van a anotar los personajes, ¿no? Los personajes, luego la especie, cuento, literatura peruana, indigenismo y autor José María Arguedas. Aquí van a anotar todas las palabras quechua con su traducción, que es distinto del fragmento anterior. Entonces, el autor Arguedas utiliza palabras quechuas. En muchas de ellas ya en el relato está la traducción específica y en otras no. Entonces, frente a eso, en unos segundos más o unos minutos más, voy a hacer la traducción de las palabras quechuas. Bien, entonces vamos a anotar. En los 4 lados de este diagrama o organizador visual la araña, mapa de la araña, se anota el autor, la literatura, especie, personajes. Bien, eso va a estar perenne. Lo que más se va a trabajar son las ideas auxiliares al lado derecho. Aquí, de acuerdo como veíamos o hemos leído y decodificado el fragmento. Entonces, una primera idea es, ¿no?, que la plaza de San Juan se había quedado
casi despoblada, ¿no? Entonces surge un personaje, porque en el párrafo anterior, don Braulio le había disparado con su revólver a Pantacha, el cornetero. El cornetero estaba tirado en el suelo, herido. Entonces, ahí surge otro personaje y agarra la corneta, ¿no? Entonces, la primera idea aquí es que don Braulio recibe el golpe o disparo de la corneta de Pantacha que le hace una herida en la frente y cae al suelo. Es la primera idea. ¿Bien? Entonces, las ideas auxiliares se anotan en los 4 brazos de la araña y sintetizando se anota la idea principal acá en el cuerpo de la araña. Entonces, ahora vuelvo a la separata para poder explicar el recurso léxico o las palabras. Estamos ya en la separata, entonces empecemos acá. Entonces, dice, algunos nombres son propios del quechua, ¿no? No tienen traducción específica. Bien. Para castellanizado o quechuizado, la palabra no es nu para los campesinos de la zona, ¿no? O también se utiliza el término indios, ¿no? O sea, según el relato de Arguedas. Entonces, veamos un término por acá. Por ejemplo, vicuñero, al. Acá hay 2 palabras. Una sola palabra puede decir más de una palabra. Vicuñero es que el quien caza vicuñas. Aljo, al castellano se traduce como perro. Entonces, en el mapa de la araña, ustedes van a notar la palabra vicuñero, que ya tienen aquí la traducción, cazador de vicuñas, y algo es perro. ¿Bien? Ya tienen 2 palabras ahí para traducir. Otro término, entonces, el término auqui significa hermano, compañero, ¿no? En otros lugares, esta palabra quiere decir auge. En este caso es auqui. Para el quechua del sur de Ayacucho. ¿Bien? Otro término que utiliza el autor, cuando dice su acuna, ya está la traducción en castellano, ladrones. ¿Bien? Entonces también lo anotan y al costado su significado en castellano, su acuna como ladrones. Huicuyo era una especie de juego que vimos que el huicuyo es una especie de juego que consiste en tirar un objeto a cierta distancia a un lugar específico. ¿Sí? Juego de muchachos que consiste en tirar un objeto. Martillo, traducido al castellano es muchachito, muchachito. Taitai quiere decir padre, papá, ¿no? O señor. O sea, traducir al castellano, taitai es señor o padre. Ahí tenemos, acá hay otra palabra que he hecho, taitacha. Viene de taitai. Por eso taitai tiene significado padre, señor. Y cuando dice taitacha, se traduce taitacha como Dios. Taitacha traducido al castellano es Dios. Jajayas es una interjección emotiva, como decir hurra o viva, etcétera, ¿no? Simplemente es una interjección emotiva. Ya hemos dicho que taitacha significa Dios. Y acá recalca, taitacha Dios, ¿no? Entonces, dice la palabra quechua, taitacha y Dios en castellano. Ya está la traducción ahí. Entonces, veamos otra palabra aquí. Ya hemos dicho que algo significa perro. Utej pampa significa, la palabra utej es pampa de abajo, ¿no? O sea, pampa inferior. Ahora, Puquio es una ciudad que se encuentra en el sur de Ayacucho. Está a 3 horas de Tasca, camino a Cusco.
Puquio es una palabra quechua. Puquio se traduce como ¿qué? Ojo de agua o manantial. Ojo de agua, manantial. Utej es debajo, inferior, abajo. Magta. Magta es muchacho, muchacho joven. Magta. Ya hemos dicho que Utej Pampa es pampa de abajo. Ya estamos acá, por ejemplo, tinqui. La palabra tinqui se traduce al castellano como amarre, unión. Amarre, unión. ¿Qué otra palabra podemos encontrar ahí? Magta es muchacho. Hualpa. Al castellano se traduce, está en caso de es nombre en quechua de una persona o apellido también. Hualpa al castellano se traduce como gallina, gallina, Hualpa. Recuerden de los pasajes anteriores, Cangrara y Chituya son nombres de montañas. Entonces el nombre de una montaña Chituya. Bien, entonces para poder ubicar, vamos a las ideas centrales. Entonces, cada uno va a tener que leer el contexto, ya, prestar atención, que voy a indicar para que cada uno lea en voz alta el contenido del texto. A ver, empezamos con un voluntario. El párrafo que estoy sombreando. Yo, profe. Muy bien, en voz alta. Gamarra, ¿no? Sí, ahí está, ahí. Lo bajó, Ya, ahí. profe. Ya. Ahí está. En la plaza se hizo silencio. Nadie habla. En un rato se acabaron la bulla, las rabias, los comuneros. Se acabó la pantacha, el mata de corazón, el mata valiente. Los mitis también se callaron mirando a Pantaleón. Tumbaron en el suelo como padrillo rejoneado. Don Vilcas y don Inocencio, parados en la puerta de la cárcel teniendo miedo. Tenían miedo. No podían ir a ver la sangre del músico. Ciérranlo en la cárcel hasta la noche. Mandó don Braulio. No podían don Inocencio, don Vilcas. Indios, arrastrenlo, arrastren. Por gusto mandaba, como a fantasma le tenían. Nutaita, Nutaita, le rogaban como hablar de criaturas. Usted, don Cayetano. Cayetano. Ajá, claro, yo sí. El viejo borracho se acercó al cornetero de una pierna, empezó a jalarle. Caray, en la cabeza ha sido, viniendo arrasando al pantacha, me enrabié hasta el alma. Muy bien, gracias. Entonces, acá en la lectura, a ver, Vicuñero Alco, perro cazador de vicuña, ya está con la traducción, le gritó a don Braulio. Salté al corredor, hombre me creía verdadero hombre igual a pantacha. El alma de Lauqui Cangrara me entró seguro al cuerpo. No aguantaba lo grande de mi rabia, quería reventarse en mi pecho, mis venas, mis ojos.
A ver, Zoe, ¿vas a leer este texto subrayado? Voy a bajar un poquito, no veo. Ya, ahí. Súbelo, profe, no se ve arriba. A ver, ahí. Ahí sí. Y ahí está bien. Don Braulio, don Cayetano, don Antonio. Me miraron nomás. Sus ojos como vidrios redonditos no se movían. Su acuna, ladrones, les grité. Levanté del suelo la corneta de Pantacha y como huincuyo la tiré sobre la cabeza del principal. Ahí mismo le chorreé la sangre de la frente hasta llegar al suelo. Buena mano de martillo. Los principales acorralaron a su papacito para atenderlo. Taita, muérete. Perro eres, para morder a comuneros no más sirves, le dije. Balas, carajo, más balas. En vano gritaba, el fierro de la corneta le mordió en la frente y sangre corría, negra como de culebra. Don Antonio, mátelo, rogaba por gusto. Su habla ya no era de hombre, su sangre le acordaba como a las mujeres. Taitacha acaba de una vez para morder. Gracias. No más. Sirve, miré la fachada blanca de la iglesia. Jajayas, Taitacha Dios no había. Mentira es, Taitacha Dios no hay. Don Antonio me hizo seña con el pie para que escapara. Me quería el alcalde porque era amiguero de sus hijos. Mátelo, don Antonio, rogó don Braulio otra vez. La voz del principal me gustaba, ahora me hubiera quedado. Su gritar me quitaba la rabia, me alegraba, la risa quería reventar en mi boca. Muérete, Taitai algo. Pero don Antonio pateó en el empedrado y después me apuntó con su revólver. Se enfrió mi corazón con el miedo, salté del corredor a la plaza, tras de mí sonó la bala de don Antonio. Taitai Antonio, al aire abaleó, seguro el alcalde para disimular. A ver, Micaela va a leer este texto subrayado. Micaela. Micaela. Ella no tiene audio, profesor. Ya, entonces, un voluntario, una voluntaria. Y ahí yo falto. Ya, muy bien. Allá. Los comuneros de Utecpampa son mejores que los sanjuanes y los tinquis de la Puna. Indios lisos y propietarios les hacían correr a don Braulio. Cuando traía soldados de Puquio nomás, el principal se hacía el hombre en Utec. Atropellaba a los comuneros y hacía matar los animales de la pampa para escarmiento. Solo en la plaza de San Juan era valiente don Braulio, pero llegando a Utec se acababa su rabia y parecía buen principal. Por eso, cuando escapé de la plaza, me acordé de las Mactas Utec. Los sanjuanes se habían asegurado en sus casas. Chanchos nomás encontré en la calle. Las puertas, como en medianoche, estaban cerradas. No paré hasta llegar al morro de Santa Bárbara, de donde se ve en la Pampa y el pueblito de Utec. Bien abajo, junto al río Biseca, Utecpampa se tendía como si fuera una grada en medio del cerro Santa Bárbara. Muy bien, gracias Nicole. Entonces prosigo. Nunca la pampa de Utej es triste, lejos del cielo vive, aunque haya neblina negra, aunque el aguacero haga lluvia sobre la tierra. Utej Pampa es alegre. Entonces, hasta aquí, una lectura cuando se lee literatura, ¿para qué es un plan lector? Mediante un plan lector aprendo palabras, realidades, escenarios que muchas veces no se va a visitar. El escritor, el autor de esta obra ha vivido en la sierra, ha vivido con los campesinos y para que su narración sea más ágil, ¿no? Más vivo, más activo, utilizó palabras quechuas propios de la idiosincrasia y del pensamiento, cómo son las personas. En sí, todo esto no es fantasía. En los primeros 50 años del siglo pasado,
los gamonales y los terratenientes existieron. Eran poderosos señores. Entonces eran como especie de señores feudales, pero ya sin armas, sin caballería. Entonces ellos hacían uso y abuso del campesino. Y lo que ha vivido, lo que ha visto, ha escrito el autor acá. Entonces, ¿cómo estamos viendo que don Braulio abusa de los comuneros de San Juan? ¿Se acuerdan del cornetero Pantacho Pantaleón? Lo mató, lo retiró, le disparó, y el otro que emerge en su defensa con cólera se enfrenta, ¿no? Entonces, estamos en ese pasaje. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? La forma de narrar, porque en el relato hay una forma de diálogo, hay narraciones, y también estamos aprendiendo esa realidad, cómo es las denominaciones en el campo, ¿no? Cuando dice Utejpampa, o el nombre de una montaña, o la descripción. Y acá dice, por ejemplo, nunca la pampa de Utej es triste, dice. Lejos del cielo vive, aunque haya neblina negra, aunque el aguacero haga lluvia, bulla sobre la tierra. Utejpampa es alegre. Eso quiere decir que Utejpampa es un lugar muy hermoso, con plantas, es agradable, a diferencia de otros. Claro que el campo es muy agradable, pero hay escenarios del campo que son muy bellos, ¿no? Con sus propias características. Entonces acá retoma la narración como una forma descriptiva. Cuando los maizales están verdes todavía, el viento juega con los sembríos. Mirada desde lejos, la pampa despierta cariño en el corazón de los forasteros. Cuando el maíz está para cosecharse, todos los comuneros hacen chozas en la cabecera de sus chacras. Las tuyas. ¿Qué son las tuyas? Son aves, ¿ya? Son aves que tienen su canto. Ya los loros ustedes lo conocen. Las torcasas son especie de palomas. Entonces, tuyas, loros y torcas son ladronas ¿de qué? De los maíces. Entonces, vienen a alimentarse en la época de cosecha, cuando ya el maíz está próximo a ser cosechado. Y sigue, mire cómo la narración, vuelan las bandadas en todo el campo, pasan silbando por encima de los maizales, mostrando sus pechitos amarillos. Las tuyas tienen pecho amarillo, ¿ven? Blancos y verdes, a veces cantan desde los mollales. Mollales, el conjunto de molles que crecen junto a los cercos. Cerco es lo que delimita de una propiedad de una chacra a otra, ¿no? Que es el lindero. Desde los caminos lejanos, Utejpampa se ve llena de humo, como si todo fuera pueblo. Después de la cosecha, la pampa se llena de animales grandes, toros, caballos, burros. Los padrillos gritan todo el día, desafiándose de lejos. Los potros enamoraron. Los padrillos son una especie de becerros, ¿sí? Crías del ganado vacuno, desafiándose de lejos. Los potros enamorados relinchan y se hacen oír en toda la pampa. Utejpampa, indios, mistis, forasteros o no, todos se consuelan cuando las divisas desde lo alto de las abras, desde los caminos. Abra es una parte muy elevada donde permite ver a una comunidad, a un grupo de pueblos desde una altura. Y Abra es cuando vas dos lugares, al lado derecho, perdón, al lado del frente, al este o al oeste. O sea, estamos en una parte elevada donde divisas dos escenarios distintos, ¿bien? Ese es Abra. Pero también Abra, como su nombre del verbo abrir, es Abra en una parte, es una salida cuando hay presencia de montañas, ¿bien? Utejpampa mama, dice, ¿no? En este caso, pues lo categoriza como una madre, bueno, en quechua se dice mama, en castellano se dice mamá. Entonces, la palabra mamá, al quechuizarse, le quita la sílaba, ¿no? Entonces, igual que los comuneros de Tinque, que había dicho en la traducción, Tinque es unión, llamé a la pampa. Como potrillo, relinché desde el morro Santa Bárbara. Fuerte grité para hacer buir con los mastas. Masta, nuevamente, ¿no? Es el muchacho, ¿no? Muchacho joven. Pero mentira, viendo lo alegre de la pampa, de los caminos que bajan, suben del pueblito, más todavía creció el amargo en mi corazón. Ya no había pantacho. Recuerdan que en la lectura de la separata 7, termina cuando Braulio, el hombre principal, el terrateniente, le dispara con su revólver.
una bala y se cae al suelo, entonces ya Pantacha estaba muerto, ¿no? Entonces, por eso dice acá, ya no había Pantacha o Pantaleón, el cornetero, muchacho muy valiente, ¿no? ¿Por qué ofrenda su vida? Porque el reparto de agua era injusto solamente para algunos y él reclama y cómo paga con su vida. Ya no habla don Pascual ni Guaypa, ellos estaban en la cárcel. Don Braulio, el principal, el autor del disparo, nomás ya era, con su cabeza rota. Entonces acá en este escenario, con la corneta de Pantacha le tira en la frente y le abre una herida, pues, y cae al suelo y sale sangre, ¿no? Con su cabeza rota se pararía otra vez para ajear, patear y escupir en la cara de los comuneros, emborrachándose con lo que robaba de todos los pueblos. Solito en ese morro seco, esa tarde lloré por los comuneros. ¿Bien? Entonces así, entonces, ¿qué también aprendemos, no? La forma de utilizar las palabras, el manejo de palabras. En una lectura voy ganando ventajas para razonamiento verbal. Entonces ahí, acá en la interpretación lo que tienen que identificar son la idea central, primero las auxiliares. Habíamos dicho, a ver acá, una primera idea auxiliar era de que el personaje recoge la corneta de Pantacha y le da un tiro en la frente a, a Braulio, el principal, y cae en el suelo, ¿no? Y Braulio pide que el alcalde le dé un disparo, pero el alcalde no le da un disparo con su revólver, a tanta insistencia, dispara pero al aire, porque era amigo, el muchacho que disparó era amigo de sus hijos, ¿no? Entonces, mire, la expresión de Braulio, ¿bien? Entonces, acá, mire, el viejo borracho se acercó al cornetero. El cornetero es Pantacha. De una pierna empezó a jalarle. Caray, en la cabeza había sido. Entonces, en eso está diciendo que el revólver o la bala del revólver había llegado a la cabeza. Estaba muerto, ¿no? ¿No? Es en ese momento que se amarga. Ya, la segunda idea sería frente al cadáver de Pantacha o el cuerpo de ¿no? El personaje toma la energía, ¿no? De poder vengar, ¿no? De tener un coraje, ¿no? Entonces, con la expresión vicuñello algo, perro cazador de vicuñas, le gritó a don Braulio. Ahí le dice que es un perro cazador de vicuñas. Entonces, en quechua, el decir algo se le dice a los hombres que no tienen coraje para trabajar, a los ociosos, a los que no tienen valentía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el perro es el mejor amigo del hombre, pero el perro no trabaja, pues, ¿no? Entonces, en el campo, el hombre tiene que trabajar duro, no menospreciando al mejor amigo del hombre, pero en el sentido del contexto de quechua es así, ¿no? Entonces salté al corredor, hombre me creía, entonces ahí la segunda idea es la energía, el valor del muchacho, ¿no? De amargarse y vengar la muerte de Pantacha, en la cual utiliza, ¿no? La corneta y le dispara o le tira a don Braulio. Y ahí dice, salté al corredor, hombre me creía, verdadero hombre igual a Pantacha, el alma del Auqui Canrara, Auqui, término hermano, ¿no? Canrara es el nombre de una montaña, de un cerro, ¿no? Me entró seguro al cuerpo, no aguantaba lo grande de mi rabia, querían reventarse mi pecho, mis venas, mis ojos. Don Braulio, don Cayetano, don Antonio me miraron nomás, sus ojos como vidrios redonditos, no se movían. Su vacuna, ahí le hice en quechua, su vacuna, ladrones, les grité. ¿A quiénes? A don Braulio, ¿no? Entonces, en esa idea mencionamos, ¿no? La amargura o cólera del vengador, ¿ven? Insultando a los principales, ¿no? Braulio, Cayetano y Antonio, que eran mistos, ¿no? Ahí empieza, levanté del suelo la corneta de Pantacha y como Vicuyo. Vicuyo era un juego de los muchachos en tirar cosas, objetos a una distancia. Y como eran expertos, no podía fallar. La corneta lo tira exactamente en la frente de
Braulio y lo tira al suelo, ¿no? Le tiré sobre la cabeza, la puntería, fíjense, es como retomemos acá, retomamos el caso de, en el pasaje bíblico, por ejemplo, del pasaje bíblico, donde hay enfrentamiento de David y Goliat. Goliat tenía una puntería eficaz, ¿no? Para darle en la frente, perdón, David tenía una puntería eficaz para darle en la frente de Goliat. Y con un solo tiro de disparo, lo mata a Goliat. Y en este caso, el que venga a Pantacha, ¿no? Al dispararle a Braulio, necesariamente lo tumba al principal. Ahí mismo le chorreó la sangre de la frente hasta llegar al suelo. Buena mano de martillo. Todos los principales acorralaron a su papacito para atenderlo. Taitai, muérete, perro eres para morder a comuneros nomás sirves, le dije. Balas, más balas, mencionó. Entonces, en vano gritaba, el fierro de la corneta le mordió en la frente y su sangre corría negra como de culebra. Don Antonio, mátelo. Bien, entonces ahí tendría que surgir la tercera idea. La tercera idea auxiliar corresponde, ¿no? El uso de la corneta para poder disparar a Braulio en la frente. Bien, entonces, va la tercera idea. Y la cuarta idea corresponde a qué? La cuarta idea es cuando menciona, mire, cuando Braulio dice, don Antonio, mátelo. ¿Quién era don Antonio? Don Antonio es el alcalde. Y como Braulio le insinúa a que utilice su arma para dispararle al autor del golpe con la corneta que le hizo la herida. Entonces, en ese momento básicamente, ¿no? Se inicia la simulación. Pero don Antonio sabía que el muchacho, ¿no? Era amigo de sus hijos. Entonces, le hace un énfasis para que se escape, pero dispara, pero al aire, ¿no? Entonces el muchacho escapa, ¿no? Pero nuevamente acá Braulio le dice, mátelo, don Antonio, logró don Braulio otra vez. La voz del principal me gustaba ahora. Me hubiera quedado. Su gritar me quitaba la rabia. Me alegraba, la risa quería reventar en mi boca. ¿Ven? Dice, muérete, taitai. Algo, dice, ¿no? Esa es la expresión que hace. Pero don Antonio pateó en el empedrado y después me apuntó con su revólver. Se enfrió mi corazón en el miedo, salté del corredor de la plaza. Tras de mí sonó la bala de don Antonio, Taitai Antonio. Al aire avaleó seguro el alcalde para disimular. Bien. Entonces, a partir de acá, ya vendría la cuarta idea. Dice, los comuneros de Utejpampa son mejores que los sanjuanes. Y los tinquis de la Puna, indios lisos y propietarios. Correcto. Entonces, acá en esta idea es la descripción de Utejpampa, ¿no? La descripción de Utejpampa sobre el escenario, ¿no? Sobre la referencia de sus características. Entonces, ustedes pueden utilizar con sus propias palabras. Mire, cuando dice, ¿cómo son los comuneros de Utejpampa? Que son mejores. Hace una comparación de lo de San Juan. Los tinquis de la Puna, indios lisos y propietarios. Les hacían correr a don Bravo.